A finales de la Edad del Bronce, en el siglo XIII a.C., tiene lugar el cataclismo de Canaán. Las ciudades-estado cananeas comienzan a desaparecer y a colapsar una tras otra. Algo pasa que desestabiliza el orden político y social que había durante el periodo cananeo. Pero para poder entenderlo bien, tenemos que hacer un zoom out y ver que no solamente se trata de un fenómeno local, sino que es algo que sucede en todo el levante mediterráneo. En el 1200 a.C., el Mediterráneo oriental entró en un periodo oscuro. Una crisis sin precedentes. Todas las ciudades y las grandes civilizaciones colapsaron. Todo se derrumbó, no solamente en la región de Canaán. Se cree que la causa del colapso fue una serie de desastres climáticos que afectaron la producción agrícola, cancelaron las rutas comerciales y provocaron hambruna. En este contexto devastador, llegaron los pueblos del mar, que destruyeron o diezmaron el mundo conocido de la Edad del Bronce. Egipto, que había controlado toda la región de Canaán durante los últimos 300 años del final de la Edad del Bronce, entre los siglos XV y XIII aproximadamente antes de Cristo, comienza a debilitarse. En este lugar, llamado Afek, se encontró en las excavaciones arqueológicas este palacio gigantesco que hoy en día sabemos que fue destruido por causa de un incendio que data del siglo XIII a.C., es decir, de finales de la Edad del Bronce. Coloquialmente este lugar se llama la Casa del Gobernador, porque se cree que aquí vivía el gobernador egipcio que controlaba toda esta región de Canaán hacia finales de la Edad del Bronce. Aquí vivía el gobernador. Los restos de flechas y las marcas de incendio que se encontraron aquí en la casa del gobernador sugieren que este lugar fue destruido por causa de un combate. Sin embargo, sabemos que esto sucedió hacia finales del siglo XIII, es decir, cuando tiene lugar el colapso de Canaán, pero no sabemos la identidad de los asaltantes. ¿Fueron quizás los pueblos del mar? ¿Fueron los cananeos que vivían en la región? ¿Fue quizás el pueblo de Israel, que está saliendo de Egipto y entrando a la tierra de Canaán después de vagar por el desierto durante este mismo periodo histórico? No lo sabemos. Es el faraón egipcio llamado Mar-Neftah, precisamente de este periodo histórico, el que dispara el tiro inaugural en la historia del antiguo pueblo de Israel. Hacia el año 1210 a.C., Mar-Neftah lleva a cabo una campaña militar victoriosa en la región de Canaán. Para conmemorar su victoria, escribe sus logros en una losa de granito gris, conocida posteriormente como la Estela de Israel. Se trata de la primera referencia histórica extrabíblica del pueblo de Israel. Lo interesante de esta estela, que es de finales del siglo XIII, es que cuando habla del pueblo de Israel, especifica que se trata de un grupo de personas, es decir, de un colectivo étnico y no de una ciudad como Gezer o Ashkelon, porque cuando habla de Israel, el determinante que se encuentra antes de la palabra Israel es el de un grupo de personas y no el de una ciudad. Esto corrobora que para Egipto, ya hacia finales del siglo XIII, es decir, en ese periodo de transición que va entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, ya existía en la tierra de Canaán un grupo de personas a quienes por lo menos los egipcios reconocían con el nombre de Israel. Creo que me manché un poco los zapatos. En vísperas del colapso de la Edad del Bronce, ya podemos confirmar en Canaán la existencia de un grupo de personas llamadas Israel. Nos vamos ahora de la ciudad de Afek, antigua ciudad cananea y que también estuvo bajo control egipcio, a la región montañosa central de la tierra de Canaán, a intentar rastrear a los antiguos israelitas.
Isbet Zarta es uno de esos poblados israelitas de ese antiguo pueblo de Israel que aparece en la estela de Marnebtaj del siglo XIII a.C., y hay quienes han llamado a estos pobladores del siglo XIII proto-israelitas en lugar de israelitas, y esto es para distinguirlos sobre todo de los habitantes del reino de Israel, que va a aparecer en la historia recién a partir del siglo X. Durante el periodo de transición entre finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro, esta región, la región montañosa del centro de Canaán, se llena repentinamente de poblados. Pasamos de una situación, finales de la Edad del Bronce, en donde en esta zona hay aproximadamente 50 poblados, a una situación 200 años después, ya en la Edad del Hierro, en donde en esta región que con el paso del tiempo se va a llamar Judea y Samaria, ya hay aproximadamente 250 poblados. Y el poblado de Isbet Zarta, es uno de ellos. Hay quienes postulan que esto confirma el relato bíblico. El hecho de que en el periodo de transición entre finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro, en esta región montañosa hayan aparecido repentinamente tantos poblados, confirma el hecho de que los hijos de Israel, liderados por Josué, tras salir de Egipto y vagar por el desierto, entran a la tierra de Canaán y tras la conquista de Canaán comienzan a establecerse en poblados como precisamente en esta misma región montañosa. Otros, en cambio, que consideran el relato bíblico quizás más como un relato mitológico y no tanto histórico, explican el aumento de los poblados en la región central de Canaán a partir del colapso de las ciudades-estado de Canaán de finales de la Edad del Bronce. Pobladores seminómadas que vivían al margen de las ciudades-estado comienzan a aprovechar el vacío creado para establecerse en la región montañosa y crear poblados como este. Uno de esos grupos es, quizás, el grupo de los Abiru. Los poblados que surgen en este periodo histórico, poblados como el de Isbet Zarta, eran poblados relativamente pequeños. Eran poblados muy íntimos, en donde había una casa principal, como esta en la cual me encuentro yo ahora mismo, y algunas casas más alrededor, pero en donde no vivían más de 40 o 50 personas. Una familia, quizás 2, quizás 3 como máximo, pero todas parte de un mismo clan. Esto llama mucho la atención, sobre todo si lo comparamos con las ciudades-estado gigantescas que había a finales de la Edad del Bronce. Estamos en otro periodo histórico, en donde aparecen muchos poblados, pero poblados muy pequeños, como que ni siquiera están fortificados. Surge una pregunta, y es, ¿por qué llamamos a los pobladores de lugares como en este periodo de transición, israelitas o protoisraelitas, en lugar de llamarlos cananeos? La cultura más o menos es la misma, el idioma es el mismo, el alfabeto es el mismo, las costumbres de alimentación son las mismas que de los antiguos cananeos. La respuesta es doble. Primero, por el tipo de asentamientos. Estamos en un periodo en el cual colapsan las ciudades-estado de Canaán, y por tanto ya no hablamos de ese antiguo pueblo que vivía durante todo el periodo de la Edad del Bronce, sino de algo nuevo. Gente que se asienta en las montañas, en poblados mucho más pequeños, como el que acabamos de ver. El segundo motivo es que podemos fácilmente rastrear a estos pobladores con quienes más adelante, 200 años después, van a vivir en los dos reinos hebreos de la región, tanto en el reino de Judá en el sur, como en el reino de Israel del norte. Y por tanto, estas personas, quienes habitan la región montañosa central de la tierra de Canaán en el periodo de transición entre que termina la Edad del Bronce y comienza la Edad del Hierro, son quienes van a dar origen al futuro pueblo de Israel. También existen indicios de que los pobladores de las montañas de este periodo histórico provienen, al menos en parte, de los Abiru de la Edad del Bronce, que después del colapso de las ciudades-estado de Canaán se asientan en poblados sedentarios como
Bienvenidos a las costas de Fenicia en invierno. En este periodo de transición, a finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro, conviven en la tierra de Canaán 4 entidades nacionales diferentes. Los israelitas, que como ya vimos, ocupan la región montañosa central de la tierra de Canaán, los filisteos, en la zona del sur mediterráneo, entre la franja de Gaza y lo que hoy en día es la ciudad de Tel Aviv, los cananeos, en el centro del país, que son sobrevivientes de la Edad del Bronce, y en el norte de Canaán, en lo que hoy en día es Líbano, los fenicios, en una región que se llama Fenicia. Estos fenicios, que se asientan en el norte de Canaán, en la costa mediterránea, van a ser grandes conocedores de todo lo que tiene que ver con el mar Mediterráneo. Ellos van a tener grandes barcos capaces de llegar también hasta la península ibérica, lo que hoy en día es España y Portugal. Los fenicios van a controlar la red comercial de todo el Mediterráneo hacia finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro. Su alfabeto, el alfabeto fenicio, que es un alfabeto heredero de Canaán, se va a convertir, gracias a la red comercial de los fenicios por el Mediterráneo, en la base del griego y del latín. El idioma fenicio, heredero del cananeo, era un idioma muy parecido al hebreo, también heredero del cananeo. De hecho, durante toda la Edad del Hierro, un fenicio y un israelita podían entenderse a la perfección, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. Podían convivir entre ellos sin ningún problema. Incluso nosotros leemos hoy en día en los textos que había muchas relaciones personales y hasta casamientos. Durante todo este periodo, los fenicios aprovechan su conocimiento marítimo no solamente para comerciar con el mar Mediterráneo, sino también para fundar colonias fenicio-cananeas tanto en el norte de África como en la península ibérica. Lugares como Málaga, Cádiz, Cartagena, que hoy en día son ciudades que se encuentran en España, fueron fundadas originalmente por los fenicio-cananeos, porque ellos se seguían llamando a sí mismos cananeos, precisamente durante este periodo histórico. Incluso el nombre España tiene su origen en el fenicio. España, que proviene del latín Hispania, proviene del fenicio Ishfan-ya o Ishfanim, que en fenicio o en cananeo o incluso en hebreo significa isla o tierra de conejos. Hasta el día de hoy, Shafan, Shfanim, es la palabra que se utiliza en el hebreo para referirse a los conejos. Los pueblos del mar, y entre ellos los filisteos, llegaron a las costas de Canaán en este periodo de transición, entre finales de la Edad del Bronce y el inicio de la Edad del Hierro. Al llegar a las costas de Canaán comenzaron una serie de conquistas. De hecho, hay quienes postulan que gran parte del motivo del colapso de las ciudades-estado de Canaán se debe principalmente a las conquistas protagonizadas por los pueblos del mar, y entre ellos los filisteos. Al llegar a Canaán, se asentaron en lugares como este, y esta ciudad, Gat, Tel Tzafit, era parte de la famosa Pentápolis filistea, que era un conjunto de 5 ciudades en la costa mediterránea que estaba compuesta por Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron y Gat, que es Tel Tzafit. Los filisteos trajeron consigo una nueva cultura a la tierra de Canaán. Ellos conquistan gran parte de la tierra de Canaán y comienzan a establecerse y a desarrollar su cultura. Gran parte de los restos que hemos encontrado, gran parte de la cerámica y de los restos materiales que se encuentran en las excavaciones arqueológicas de lugares como Tel Tzafit, confirman su procedencia. Hoy en día sabemos que los filisteos, que los pueblos del mar, proceden de la región del mar Egeo, de la región de las islas griegas, porque su cultura material, su cerámica principalmente, es muy similar, es muy parecida a la cultura material de la región de Grecia, Chipre, incluso de Turquía. Es una cultura material que es diferente de la cultura material de los pueblos originarios de la tierra de Canaán. Y es por eso que cuando el Tanaj, cuando el Antiguo Testamento habla de los filisteos, se refiere a ellos como Pelishtim, que en hebreo bíblico significa los invasores, porque son pueblos del mar
que invaden la tierra de Canaán y son extranjeros, no son autóctonos de esta tierra. En lugares como este es donde transcurrieron gran parte de las historias bíblicas que narran las relaciones entre los antiguos israelitas y los filisteos. Leemos en el texto bíblico, y el texto bíblico es claro al respecto, que había un enfrentamiento atroz entre los hijos de Israel y los filisteos. Todo el tiempo están en guerra. ¿Por qué? Por cuestiones de control de territorio. Una de las historias más famosas que podemos leer en el texto bíblico que vincula al pueblo de Israel con los filisteos es la historia de Sansón. Sansón, un héroe del pueblo de Israel que lucha contra los filisteos, está en guerra constantemente con ellos y de hecho los propios filisteos son quienes lo terminan matando. Pero vemos que las relaciones en realidad son mucho más complejas, porque el propio Sansón, que está en guerra constante contra los filisteos, también se casa con mujeres filisteas, también participa en los banquetes y en las fiestas de los filisteos. Por tanto, las relaciones no eran tan simples como a simple vista parece, eran mucho más complejas. Había guerra, pero también había en algunos momentos cierta buena vecindad. Algo parecido a lo que pasa hoy en día en el Estado de Israel entre israelíes y palestinos. ¿Existe un conflicto? Sí, existe. Pero también trabajamos juntos, también somos compañeros, también somos amigos y también comemos hummus y falafel. Estamos ahora en un valle, el valle de Elá, que es un valle que se encuentra en el centro de la tierra de Israel, entre la zona de la costa, donde se asientan los filisteos y los pueblos del mar, y la región montañosa central de Canaán, donde, como vimos, se asienta el pueblo de Israel. En esta zona, en la zona central del país, va a seguir desarrollándose durante todo este periodo la cultura cananea. Se trata de los mismos cananeos que habitaron en esta región durante la Edad del Bronce. Al llegar la Edad del Hierro, no desaparecen súbitamente. Algunos, como vimos en el norte, van a dar origen a los fenicios. Otros, en la zona de las montañas central, van a dar origen al pueblo de Israel. Y otros continúan desarrollándose aquí. Hay una continuidad cultural durante los siglos posteriores, hasta que finalmente, cuando nazca el reino de Judá, los cananeos que viven en esta región entre los filisteos y los israelitas van a terminar por ser absorbidos y asimilados al pueblo de Israel.